Ahí ya está visible, Juan. Buenísimo. Hoy lo vamos a hacer, vamos a resolver el ejercicio a o vivo. ¿Sí? Como somos pocos, vamos a resolver entre todos. Por eso tengo un Excel acá. ¿Se ve bien ahí o tiene que ser más grande en la pantalla? Está bien, profe. Más Está o bien. menos. Si puede agrandarlo, mejor. Bueno, voy acá un... Ahí. Sí, ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía entonces, el ejercicio para hoy es el ejercicio 12.5, 1000 SRL. Los objetivos del ejercicio son que el alumno sea capaz de calcular el sueldo anual complementario y ajustar el devengamiento de la provisión del SAC y elabore la documentación de respaldo del sueldo anual complementario para reflejar su impacto en el sistema de información contable. Bien. La tarea nos pide completar la planilla de liquidación del sueldo anual complementario y registrar el devengamiento. En este caso va a ser la liquidación ya del sueldo anual complementario en el libro. Bueno, retomando entonces lo que vimos el día lunes, cuando hicimos nuestra primera liquidación de sueldos, ahí habíamos comentado cómo funcionaba el sueldo anual complementario, ¿sí? Dijimos que era eh, un sueldo más que debíamos abonar por tener empleados en relación de dependencia, ¿sí? Un sueldo más en el año, y que el mismo se abonaba en dos cuotas, una cuota en junio y la otra en diciembre, es decir, del sueldo anual complementario, el 50% lo liquidábamos en junio, ¿sí? Y el otro 50% en diciembre. También habíamos comentado de que independientemente de cuándo nos toca pagar o liquidar, mejor dicho, el sueldo anual complementario, todos los meses debíamos devengar el SAC y provisionar, ¿sí? Tanto el sueldo anual complementario como sus cargas sociales, o sea, todos los costos laborales asociados al sueldo anual complementario, ¿sí? Eso habíamos visto el lunes. Devengamiento y provisión de SAC y cargas sociales sobre SAC. Hoy, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es ver cómo se liquida, es decir, qué pasa cuando yo estoy en junio o estoy en diciembre. ¿Qué diferencias hay esos meses respecto del resto? ¿Sí? Bien, vamos a ver los datos del ejercicio. 1000 SRL es una empresa ubicada en la ciudad de Resistencia que se dedica al lavado de autos en forma ecológica. Tiene la franquicia de la marca Ecolab. Para desarrollar su actividad utiliza lavadores que contrata a través de una empresa de servicios eventuales, pero tiene un empleado en relación de dependencia que realiza todas las tareas administrativas. Se encuentra realizando el devengamiento del sueldo anual complementario, para eso cuenta con la siguiente información. Y aquí tenemos nuevamente, ¿sí?, lo que habíamos comentado el día lunes, donde siempre en el ejercicio vamos a tener dentro del planteo la tabla con los conceptos y los porcentajes a aplicar, tanto de retenciones personales como de cargas sociales o contribuciones patronales, ¿sí? Acá tenemos el detalle de los conceptos y los porcentajes que vamos a tener que tabular nosotros en nuestra planilla, en nuestras hojas de trabajo, para poder hacer la liquidación. Además, nos entrega el planteo los mayores de las cuentas, sueldos y jornales, cargas sociales, provisión para SAC y provisión para cargas sociales sobre SAC. Bien, vamos entonces a resolver. La tarea nos pide completar la planilla de liquidación del sueldo anual complementario. La planilla del sueldo anual complementario es otra hoja de trabajo que tenemos dentro de la función recursos humanos y es muy similar a la planilla que vimos el día lunes. Es decir, la planilla de liquidación del sueldo anual complementario es muy parecida a la planilla de liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? La diferencia es que acá, en lugar de trabajar con el sueldo mensual del empleado, vamos a trabajar con el SAC, ¿sí?, del semestre. Como dijimos que dividíamos el pago del aguinaldo en dos cuotas, la primera en junio, nosotros hoy estamos parados al 30 de junio, por lo tanto tenemos que ver primero, para completar nuestra planilla, cuál sería ese SAC
a liquidar. Bien, retomando la planilla que la tienen acá en pantalla, la primera parte dijimos similar a lo que vimos en la planilla de liquidación de sueldos, vamos a tener columnas con los datos del empleado, acá está un poco simplificado por el tema de que entre en pantalla todo, pero recuerden que podemos tener no solo el nombre y el apellido del empleado, podemos tener también su número de quill o su número de legajo, podemos tener una columna que indique a qué sector de la organización está afectado, ¿sí? Para facilitar luego la imputación contable cuando procedamos a hacer el asiento o a confeccionar la minuta, ¿sí? Para tener referencia de en qué sector presta servicio ese empleado y por lo tanto luego imputamos ese costo laboral a ese sector de la empresa, ¿sí? Después, a diferencia de la planilla de liquidación de sueldos, acá no vamos a tener distintos conceptos remunerativos que forman el sueldo bruto, sino que directamente vamos a arrancar con el SAC bruto. Entonces, el primer paso que debemos completar para poder trabajar con esta planilla es determinar cuál es el SAC bruto para el semestre, ¿sí? Este dato que está acá, 0, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el SAC bruto? Bueno, decimos que el sueldo anual complementario es la mejor remuneración devengada en el semestre dividido 2, ¿sí? Porque recuerden que abonamos por mitades, la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Entonces, a los fines prácticos, nosotros debemos mirar, ¿sí? Debemos determinar cuál fue el mejor sueldo devengado en el semestre para los empleados a los que vamos a liquidarles el SAC. Por eso nos dan en el planteo los mayores, ¿sí? ¿De qué mayor yo saco el dato del mejor sueldo devengado en el semestre? ¿Están ahí? El de sueldos y Javi. jornales. El de El de sueldos y sueldos y jornales, jornales. ¿sí? Si recuerdan las equivalencias cuando vimos el día lunes, que en la diapositiva habíamos mencionado algunas equivalencias o vinculaciones entre la planilla y la contabilidad, habíamos mencionado que una de ellas era que el sueldo, la cuenta sueldos y jornales o mano de obra en la contabilidad era igual a el sueldo bruto más los conceptos no remunerativos. ¿Recuerdan? Bueno, por lo tanto, en Sí, este profe. caso, en el mayor de sueldos y jornales, tenemos los sueldos devengados en el primer semestre, de enero a junio, ¿sí? Nosotros debemos seleccionar el mejor de todos ellos, ¿sí? Antes de avanzar, una salvedad. Acá está sencillo, ¿sí? Porque estamos trabajando con un solo empleado, ¿sí? Recuerden que en la contabilidad yo voy a tener en la cuenta sueldo y jornales el total de sueldos devengados. No voy a tener el detalle por empleado, ¿sí? En la planilla de liquidación sí voy a tener el detalle, voy a tener que desagregar la planilla por empleado. Es para que lo recuerden nada más que en este caso coincide y es fácil porque justo en el ejercicio hay un solo empleado en relación de dependencia, entonces va a coincidir el sueldo de ese empleado con el mayor. Pero si trabajamos con varios empleados, recuerden que el mayor va a estar por el total de empleados, no por un empleado o cada empleado, ¿eh? Bien. Retomando entonces nuestro sueldo, nuestro mejor sueldo del semestre. ¿Cuál les parece a ustedes que fue el mejor sueldo devengado de enero a junio? El del 30 del 6. Bien. Gracias Alicia, gracias Sergio, ¿sí? Bien los dos. El mejor sueldo fue el que devengamos en junio, ¿sí? O sea, 4.582,50. Este es el mejor sueldo devengado en todo el semestre. Yo les dije que para trabajar con el SAC, o sea, para determinar el SAC bruto, lo que hacíamos era tomar el mejor sueldo devengado en el semestre y lo dividíamos por 2. ¿Por qué? Porque recuerden que en junio solamente abonamos
la primer cuota, es decir, el 50%. La segunda parte del SAC lo abonaremos recién en diciembre. Por eso dividimos por 2, o sea, por la mitad, por el 50%. 4.582,50 dividido 2. ¿Sí? Entonces, nuestro SAC bruto va a ser igual a 2.291,25. Ese es el primer paso, entonces, para poder confeccionar o completar nuestra planilla de liquidación de SAC. ¿Sí? Debemos identificar el mejor sueldo devengado en el semestre por cada empleado y a ese sueldo lo dividimos por 2, ¿sí? O calculamos el 50%, ¿sí? Que sería lo mismo, y ese va a ser nuestro SAC bruto. Entonces, esto que está acá resaltado en amarillo, espero que ustedes también lo vean resaltado en amarillo, ¿sí? Lo vamos a volcar en nuestra hoja de trabajo como SAC bruto. ¿Sí? Había dicho ya al principio, una de las diferencias entre esta planilla y la planilla de liquidación de sueldos es que acá no tengo varios conceptos remunerativos que me dan un sueldo bruto. Directamente arranco con SAC bruto. ¿Y cómo calculo ese SAC bruto? Bueno, lo acabamos de ver. ¿Sí? Tomo el mejor sueldo de el semestre y lo divido por 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la liquidación de sueldos. ¿Sí? Vamos a tabular, ¿sí?, columnas por cada uno de los conceptos correspondientes a las retenciones personales. ¿Sí? Y vamos a tomar esos conceptos, los porcentajes de esos conceptos en base a los datos del planteo, o sea, a mi columna de retenciones personales. Tomo de acá el concepto y el porcentaje y lo voy transcribiendo en mis columnas, ¿sí?, que tengo ya tabuladas en la hoja de trabajo. Y luego, una vez que tabulé todos los conceptos y sus porcentajes, lo único que me resta es multiplicar cada uno de estos porcentajes por el SAC bruto. En este caso, entonces, la base de cálculo de mis aportes y de mis contribuciones, en lugar del sueldo bruto, va a ser el SAC bruto. ¿Sí? Pero la mecánica es exactamente la misma. Multiplico cada uno de estos porcentajes por el SAC bruto y me va a determinar entonces cuál es el importe para cada uno de los conceptos. ¿Sí? Luego, nuevamente, tenemos una columna de total de retenciones, donde lo que voy a hacer es sumar, ¿sí?, cada uno de los conceptos de retenciones personales. Y el SAC neto, ¿a qué va a ser igual? A ver si se acuerda alguno. ¿Sí? Es lo mismo que vimos con la planilla de liquidación de sueldos, ¿sí? El Al SAC SAC neto acá. bruto menos todas las retenciones personales que sacamos recién. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Así como el sueldo neto era igual al sueldo bruto menos las retenciones, el SAC neto va a ser igual al SAC bruto menos las retenciones. Con la salvedad de que en el sueldo podíamos tener además conceptos no remunerativos o anticipos de sueldo. Pero en este caso, sencillo, ¿sí? Si al SAC bruto le resto las retenciones personales, llego al SAC neto. Para nuestro caso, 1.821,54, ¿sí?, que es la diferencia nada más entre el bruto y el neto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora. Acá terminaría nuestra planilla porque tenemos un solo empleado. Por lo tanto, para que esté completa, tengo que totalizarla. ¿Sí? Acá como que nos reviste demasiada importancia porque al ser un empleado no cambia, ¿sí? Pero por lo general no vamos a trabajar con una organización que tenga un solo empleado en relación de dependencia. Por lo tanto, ¿sí?, además para que ya nos quede la mecánica de cómo funciona la hoja de trabajo, siempre totalizo los cuadros, ¿sí? Sobre todo cuando son cuadros que contienen información que luego voy a tener que trasladar a la contabilidad. Bien. Finalizada la planilla de liquidación del SAC, vamos a confeccionar la otra hoja de trabajo, ¿sí?, que es la planilla de liquidación de las cargas sociales, ¿sí?, sobre el SAC. Así como en el devengamiento de los sueldos teníamos dos hojas de trabajo que adjuntábamos en la minuta, que eran la planilla de liquidación de sueldos y la planilla de liquidación de cargas sociales, cuando liquidamos SAC también tenemos dos hojas de trabajo.
tenemos la planilla de liquidación del SAC y la planilla de liquidación de las cargas sociales sobre el SAC. Y la mecánica es la misma y el diseño es muy similar, ¿sí? Nuevamente tengo información del empleado, ¿sí? Recordamos que puedo agregar columnas para el legajo, la CUIL, el sector donde presta servicios. Luego pasamos a la parte numérica, donde vamos a encontrar nuevamente nuestro SAC bruto, porque decíamos que el SAC bruto es la base de cálculo tanto para las retenciones como para las cargas sociales, ¿sí? O sea que nuevamente partimos del mismo dato, el SAC bruto, o sea, el mejor sueldo devengado en el semestre dividido 2. Y luego, en lugar de retenciones, en esta planilla vamos a tener cargas sociales. Por lo tanto, tabulo una columna por cada uno de los conceptos que figuran acá en el planteo, en la columna de contribuciones, ¿sí? Tengo que prestar atención nada más en qué hoja de trabajo estoy. Si estoy en liquidación del SAC, me concentro en retenciones. Si estoy en contribución, en planilla de liquidación de cargas sociales, me voy a concentrar en la otra columna que es la de contribuciones patronales o cargas sociales o aportes patronales. Todos sinónimos. Entonces, tabulo una columna para cada concepto y su porcentaje. Lo único que hago es trasladar la información de este cuadrito que está acá a mi hoja de trabajo, acá. ¿Sí? Y luego, lo único que resta es multiplicar cada uno de estos porcentajes por el SAC bruto. Nuevamente, ¿sí? Dijimos que era la base de cálculo, por lo tanto multiplico, ¿sí? 10,17% por 2.291,25 y llego a 233,02. Y así voy completando cada uno de los casilleros y, al igual que la planilla de liquidación de cargas sociales, en esta planilla de liquidación de cargas sociales sobre el SAC, la última columna es una que totaliza, ¿sí? Que me da el monto total de las cargas sociales sobre el SAC. En este caso sería el costo que paga el empleador, ¿sí? En concepto de cargas sociales sobre el SAC, que no es otra cosa que la suma, ¿sí? La suma algebraica de todos los conceptos correspondientes a aportes patronales. Y para terminar la planilla, no nos olvidemos que tenemos que totalizar, ¿sí? Totalizamos cada una de las columnas que contienen importes, donde hayamos tabulado importes, y cerramos la hoja de trabajo, ¿sí? Acá está resumido, principalmente porque me interesaba confeccionar con ustedes, o sea, completar con ustedes más que confeccionar ambas hojas de trabajo, pero recuerden que como toda hoja de trabajo, esto siempre viene acompañado de el encabezado con los datos de la empresa, la fecha, el título, y en estos casos podría tener firmas, ¿sí? De las personas que intervinieron en la liquidación de sueldos. En este caso será liquidación de SAC y sus cargas sociales. ¿Sí? Bien. ¿Qué me está faltando? Acá terminamos el punto 1. ¿Sí? Esto era completar las planillas. Base a la información disponible. ¿Sí? Calculamos el SAC bruto, calculamos aportes y contribuciones y completamos ambas hojas de trabajo. Lo que nos estaría faltando es registrar el devengamiento del sueldo. Bien, vamos a ver entonces cómo sería el asiento. Todos los meses nosotros hacemos, cuando estábamos provisionando, el asiento que hacíamos era SAC, cargas sociales sobre SAC, a provisión para SAC, a provisión para cargas sociales sobre SAC. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguien me puede decir qué haríamos acá? ¿Qué cuentas imputamos? En el debe, en el debe. Se ve ahí una pista, pero ustedes me dirán el resto. Cri, cri. Puede ser Empieza. SAC Sí. y después SAC sobre cargas sociales o cargas sociales sobre SAC a provisión para SAC, y eso puede ser así, profe. Más o menos, más o menos. Una parte está bien, ¿sí? Las cuentas de gasto van a aparecer, ¿sí?
siempre y cuando los importes que hayamos tenido cargados en las provisiones no sean suficientes para llevar adelante el devengamiento del pasivo cierto, ¿sí? ¿Qué pasa acá cuando estamos liquidando el SAC? A diferencia de los otros meses, nosotros ahora ya tenemos el importe exacto que debemos, ¿sí? ¿Cuánto debemos pagar por SAC? $1.821,54. Bien, bien. Nosotros hoy, al haber hecho la liquidación y tener la hoja de trabajo, ya sabemos con certeza cuál va a ser la deuda real en concepto de SAC y también de las cargas sociales sobre el SAC. Mientras que en los meses anteriores, cuando nosotros provisionábamos, lo que hacíamos era una estimación. Nosotros no sabíamos todavía cuál iba a ser el SAC a pagar. ¿Por qué? Porque no podemos saber cuál es el mejor sueldo devengado en el semestre hasta que no termine el semestre. Yo si estoy en enero, febrero, marzo, abril o mayo, no puedo saber cuál va a ser el mejor sueldo porque todavía no terminó el semestre. No sé qué puede pasar en junio, ¿sí? Por lo tanto, en los meses anteriores nunca vamos a saber tampoco el futuro, ¿sí? Por lo tanto, nosotros de enero a mayo provisionábamos, o sea, estimábamos, ¿sí? Reservábamos una porción del sueldo, ¿sí? En concepto de provisión para SAC y una porción de las cargas sociales en concepto de provisión para cargas sociales sobre SAC. Pero eran estimaciones, dividíamos por 12, ¿sí? Reservábamos una 12ª parte del sueldo y las cargas sociales. Ahora, en junio ya sabemos el dato, ya no es más un misterio. Hoy ya sabemos que es 1821,54. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comparar la deuda real versus lo que nosotros provisionamos. O sea, tengo que comparar este 1821,54 contra el saldo de la provisión a ese momento. El saldo de la provisión a este momento lo tenemos en el planteo, ¿sí? Acá está el saldo de la provisión. Yo estoy parado en junio, entonces en junio ya no voy a provisionar porque ya tengo que liquidar directamente la deuda. Entonces, el saldo de mi provisión es este que está acá, el que acumuló hasta mayo, o sea, 1632,85. Entonces, yo comparo 1632,85. ¿Es igual que 1821,54? No. Por lo tanto, yo voy a tener que, la diferencia entre lo que provisioné y la deuda real, la voy a tener que imputar al gasto, porque cuando yo provisioné los meses anteriores, provisioné en defecto, es decir, provisioné de menos. Por lo tanto, la diferencia que tengo ahora la tengo que imputar al gasto, a la cuenta SAC, porque es el gasto vinculado con esta operación. ¿Eh? Vamos a develar acá el misterio de las cuentas y seguimos comentando, a ver, para que quede más claro. Bien. Fíjense, yo estoy liquidando, por lo tanto, las provisiones las voy a cancelar. Si cancelo las provisiones, yo lo único que tengo que hacer es buscar el mayor de ambas cuentas y ver cuál era el saldo a ese momento. No tengo que hacer ningún otro cálculo, ni complicarme la vida. Yo digo, si hoy liquido, para poder liquidar, lo primero que tengo que hacer es cancelar lo que provisioné, o sea, lo que estimé, porque hoy yo ya sé cuál es la deuda real, la deuda cierta. Entonces, lo que había estimado, vamos a cancelarlo. ¿De dónde saco el dato? De los mayores. Me voy al mayor de provisión para SAC y me voy al mayor de provisión para cargas sociales sobre SAC y busco el saldo a esa fecha. Los saldos son estos que están acá en el planteo, ¿sí? 1632,85 para la provisión para SAC y 615,90 para la provisión para cargas sociales sobre SAC. Y vuelco esos datos en el asiento. O sea, acá lo único que estoy haciendo es dejar en cero las dos provisiones, ¿sí? Ambas tienen saldo acreedor, por lo tanto las debito y las dejo en cero. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La contracara de esto, ¿sí? La contrapartida de esto es la deuda real. O sea, yo acá en el debe, en las provisiones, tengo la deuda que estimé.
Y acá en el haber voy a tener la deuda real, lo que realmente tengo que pagar. ¿De dónde saco estos datos de la deuda real? De las hojas de trabajo que acabamos de confeccionar. El SAC a pagar lo tomo de el SAC neto. Así como el sueldo neto era igual a sueldos y jornales a pagar, cuando vimos las vinculaciones entre planilla y contabilidad el día lunes, bueno, el SAC neto acá es igual a el SAC a pagar en la contabilidad. Y los otros pasivos que tengo son, por un lado, las contribuciones, que las contribuciones las tomo de la planilla de liquidación de cargas sociales sobre SAC. Voy a mi planilla y veo, tengo 867,82 el total de cargas sociales, pues ese va a ser el total de mi pasivo por contribuciones a depositar. Y lo mismo con las retenciones. Las retenciones las saco del total de retenciones de mi planilla de liquidación de SAC. Si aquí el total es 469,71, pues el pasivo por aportes a depositar va a ser 469,71. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos ya, ahí se ve bien clarito, los conceptos que intervienen en el asiento, es más fácil determinar las diferencias. ¿Qué quiero decir con esto? En el debe yo tengo lo que estimé. Y en el haber tengo la deuda real, la deuda cierta, lo que voy a tener que pagar, tanto por SAC como por aportes y contribuciones. Entonces, la segunda pregunta que me hago es, ¿me da la partida doble acá? ¿Me coincide el debe y el haber? Claramente, la respuesta debería ser no. Ah, ya estaba sumado, ok. No dije nada, pero vamos a dejarlo acá así. Bien. ¿Sí? Era porque estaba sumado en blanco. Bueno, no me da la partida doble. Hasta ahí. ¿Sí? Porque yo tengo las provisiones de un lado y del otro lado la deuda real. No me cierra. ¿Por qué no me cierra? Y porque claramente yo tengo que recordar de que las provisiones las hice de enero a mayo. Por lo tanto, va a estar faltando todavía la porción de junio que no devengué de los gastos, tanto de SAC como de cargas sociales sobre SAC. Entonces, la diferencia que existe entre la provisión y el pasivo cierto, la voy a imputar al gasto. ¿Sí? Eso es lo que le comentaba hoy que no quedaba muy claro. Bueno, ahora lo vemos, ahora se ve bien clarito. ¿Sí? La diferencia que tengo entre la provisión, ¿sí? O sea, los 1.632,85 y el pasivo real, que es 1.821,54, lo voy a mandar al gasto, porque es la porción de SAC que todavía no devengué como gasto del periodo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Entiendo. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí. Bien. Tengan en cuenta de que acá juegan también las retenciones que tenemos. Por lo tanto, la diferencia la vamos a determinar entre lo que provisioné y el SAC bruto, ¿sí? Ahora después vamos a mayorizar y va a terminar de quedar claro a dónde fue a parar la diferencia. Pero, a ver, vamos de nuevo. Yo tengo devengado en el periodo SAC por 1.632,85, ¿sí? Como gasto. Yo hice SAC a provisión para SAC todos los meses, llegó un total de 1.632,85. Pero ahora, en junio, yo ya sé que el total de SAC del semestre tiene que ser 2.291,25, o sea, el SAC bruto. Es el total de gasto, ¿sí?, devengado en el semestre en concepto de SAC. Por lo tanto, la porción de gasto que yo todavía no imputé al resultado del ejercicio es la diferencia entre el SAC bruto y la provisión para SAC. Entonces hago 2.291,25 menos la provisión para SAC y llego a
658,40. ¿Sí? Y luego procedo a hacer lo mismo con las cargas sociales. ¿Sí? Yo tengo devengado hasta el momento, en concepto de cargas sociales, 615,90, y la realidad me dice que tiene que ser los 867,82 que tengo acá en la planilla. Por lo tanto, la diferencia entre ambos, ¿sí? La diferencia entre los 867,82 de la planilla y lo que devengué hasta el momento, la imputo al gasto, 251,92. Y ahí sí ya me tiene que cerrar la partida doble, en el asiento. Y ahora fíjense, si yo mayorizo esto, por un lado, la provisión para SAC, si yo debité 1.632,85 en el asiento, esta cuenta me queda en cero. Está perfecto, porque se supone que a partir de julio tengo que arrancar de vuelta a proporcionar todos los meses. Entonces, al 30 de junio me queda en cero. Si yo, ¿sí? Entonces ya está, saldada. Y la provisión para cargas sociales, la debité por 615,90, la debité ahora por 615,90, esta cuenta que está acá, también al 30 de junio queda en cero. ¿Estamos de acuerdo? Esto también queda saldado. Y ahora, si yo hiciera, no está en el planteo, pero si yo hiciera el mayor, ¿sí? Todos los SAC que fui provisionando, mes a mes, y agrego agrego lo que devengué de SAC acá este mes, cuando sumo y mayorizo la cuenta de gasto de SAC, ¿cuánto me da? 2.291,27, que, o casualidad, bueno, un tema al redondeo, pero es el importe del SAC bruto, ¿sí? Porque eso es lo que corresponde imputar en el resultado del ejercicio como SAC hasta el momento, el SAC bruto. ¿Sí? ¿Se entendió por qué calculamos esta diferencia para sacar el SAC y las cargas sociales de junio? ¿Sí? Yo lo que quiero que quede claro es eso. O sea, las provisiones, el resto es sencillo, porque las provisiones se cancelan, o sea, buscan el saldo al 30, que tienen las cuentas en ese momento y las debitan para dejarlas en cero. Y el haber es fácil porque es el pasivo real, o sea, toman los datos de la planilla, tanto el SAC neto como los aportes de depositar y las contribuciones de depositar. El truco está en cómo hago que me balancee, cómo hago que me cierre este asiento. Bueno, tengo que imputar SAC y cargas sociales por la diferencia. ¿La diferencia entre qué? El SAC va a ser la diferencia entre el SAC bruto y el SAC que tengo devengado hasta ese momento en la contabilidad, que es lo mismo que la provisión para SAC. Si yo sumo acá de enero a mayo lo que tengo en SAC en la cuenta, me va a dar 1.632,85, que es lo que estaba en la provisión. ¿Por qué me pasa esto? Porque yo todos los meses hice este asiento, hice SAC a provisión para SAC, por el mismo importe. Entonces, el saldo que yo tengo acá, ¿sí?, va a ser el mismo saldo que tengo con signo opuesto en la cuenta SAC. Lo que pasa que acá me tengo que agregar en el gasto la porción de junio, mientras que la provisión la cancelo y la dejo en cero. Entonces, la diferencia entre el saldo acumulado hasta mayo y el SAC bruto me da el SAC a imputar en junio como gasto. Y lo mismo hago con cargas sociales. Cargas sociales me va a surgir la diferencia entre las cargas sociales reales a depositar según la liquidación por la planilla versus lo que tenía hasta ese momento en la provisión. La diferencia entre ambos la imputo al gasto. De modo tal de que cuando yo sume la cuenta cargas sociales sobre SAC, llegue al total a depositar, o sea, 867,82, que es el gasto real devengado en el semestre. ¿Sí? Porque lo otro que hicimos hasta ahí era estimaciones. Ahora tenemos el dato concreto, entonces yo tengo que hacer que la contabilidad quede por los datos reales, ya no más estimaciones, porque tengo cómo saber el dato concreto. ¿Sí? Y eso es todo. Así que aguardo las preguntas. A ver, desde el punto de vista de lo que es la liquidación en sí, es
es muy similar a la liquidación de sueldos y liquidación de cargas sociales. Las hojas de trabajo son muy parecidas y la mecánica es la misma, la mecánica es idéntica. La dificultad radica en armar el asiento porque tengo que prestar atención a esto que mencioné. Ya no es solamente devengar el SAC y las cargas sociales sobre el SAC, sino que además tengo que acordarme que hay que cancelar las provisiones para poder dar lugar a reconocer el pasivo cierto exigible, ¿sí? Que representa el SAC a pagar y los aportes y contribuciones a depositar. Bien, los escucho. No les creo que le entendieron todo perfecto. Yo iba a preguntar lo de cargas sociales sobre SAC, pero ahí ya Sí. explicaste y ya entendí. El procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que yo no armé acá, pero si yo tuviese mayorizado la cuenta cargas sociales sobre SAC, no sé si me juega en algún lugar, pero bueno, vamos a suponer que yo tengo acá esto. Este sería el mayor de cargas sociales sobre SAC. ¿Sí? En la cuenta gasto yo voy a tener este comportamiento. Todos los meses yo hice cargas sociales sobre SAC a provisión para cargas sociales sobre SAC. Por lo tanto, los importes son los mismos, pero con signo inverso. O sea, si acá está acreditando en la provisión, en el gasto va a estar debitando. 106,33, 106,33, 143,53 y 143,53. ¿Sí? Si yo sumo hasta acá, el saldo debería coincidirme con el saldo de la provisión. ¿Sí? A ver, no va a dar por los centavos por el tema del redondeo, he puesto una imagen y estos son números con los decimales, pero es lo mismo, ¿sí? Da igual la provisión que el gasto hasta mayo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Yo en junio esta provisión la dejo en cero, pero el gasto lo tengo que seguir devengando, porque tengo cargas sociales también en junio, al igual que tengo SAC también en junio, como gasto, ¿sí? La única diferencia es que acá, en lugar de estimar el gasto y hacer las cargas sociales dividido 12, yo acá tengo que poner ya el importe real de las cargas sociales del semestre. Como yo ese importe ya lo tengo, lo calculo por diferencia. La diferencia entre las cargas sociales reales, que son 867,82, según mi planilla de liquidación de cargas sociales sobre SAC, este es el dato real, estas son las cargas sociales reales del semestre, menos el saldo de la cuenta hasta ese momento, o sea, 615,90. Esa es la carga social de junio, que es lo que va en mi asiento, 251,91 y acá tengo 251,92. Bueno, es por el redondeo, pero es el mismo número, ¿sí? Este que está acá. Saco esto para que no se confundan. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Se entiende de dónde sale el importe? ¿Sí? Yo cuando mayorizo, y ahora si yo mayorizo al 30 de junio, fíjense que el monto de la cuenta o el saldo de la cuenta cargas sociales sobre SAC coincide con la realidad, 867,82, y según mi planilla ese importe era 867,80. Entonces la contabilidad refleja ahora el valor real de las cargas sociales sobre SAC para el primer semestre. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, profe, gracias. De nada. Ahí, así Ahí funcionan las dos. preguntan, Juan, si siempre se saca de esa forma por diferencia. Es que sí, porque siempre vas a imputar al gasto la diferencia entre lo que estimaste y la realidad. Siempre es por diferencia entre lo real y lo estimado. Y lo estimado siempre va a ser en defecto, siempre va a ser de menos. Tendría que ser algo muy excepcional, pero no tendría que dar nunca la provisión más que la realidad por una cuestión de que falta de vengar un mes todavía en la provisión. Vos en la provisión tenés provisionado de enero a mayo y vos acá cuando haces el devengamiento del pasivo real estás devengando un pasivo de 6 meses contra una provisión de 5 meses. Entonces, siempre vas a comparar la realidad con lo que estimaste, que será la provisión, y la diferencia la imputas al gasto en la cuenta SAC, para lo que es SAC, y en la cuenta cargas sociales sobre SAC para la otra provisión, pues son dos provisiones. ¿Sí?
Y ahí, profe, le pregunto, ¿Sí? ahí se toma de nuevo el SAC, se provisiona por el importe de la realidad para los otros 6 meses, o se sigue con el mismo. No, no, no. A ver, esto se hace de enero a mayo, lo provisionamos y en junio hacemos este procedimiento que acabamos de ver en este ejercicio, que es la liquidación ya. Porque hay que pagarlo, ya se torna un pasivo cierto exigible. Por eso tenemos que cancelar las provisiones y mandar todo ya a pagar o a depositar. Porque ahora Sí, hay que sí, hacer. sí. Y Pero después, para el segundo semestre, vamos a volver a provisionar todos los meses. De julio a noviembre vamos a cargar SAC a provisión para SAC y cargas sociales sobre SAC a provisión para cargas sociales sobre SAC, estimando, porque de vuelta, en julio todavía no sabes cuál va a ser el mejor sueldo hasta diciembre. Y así en agosto tampoco, en septiembre tampoco, hasta que no llegue diciembre, vos no vas a tener como, salvo que sepas ver el futuro, no vas a tener como saber cuál va a ser el mejor sueldo del semestre hasta que no termine el semestre. Entonces, de julio a noviembre, de vuelta vas a estimar. ¿Cómo estimábamos? El sueldo dividido 12 y las cargas sociales dividido 12. Y haces SAC y cargas sociales sobre SAC, a provisión para SAC, a provisión para cargas sociales sobre SAC, por ese monto estimado. Y cuando llegue diciembre, repetimos este procedimiento. Ahí sí, buscamos el mejor sueldo del semestre, lo dividimos por 2, hacemos las liquidaciones, tanto de SAC como de cargas sociales sobre SAC, y comparamos las planillas, la realidad, la deuda real, ¿sí? Tanto del SAC como de las cargas sociales, versus lo que fuimos provisionando, o sea, las estimaciones contables que hicimos que están en las provisiones. Y la diferencia entre, o sea, las provisiones las cancelamos y la diferencia entre las provisiones y la realidad mandamos al gasto, a SAC y a cargas sociales sobre SAC, por el mes de diciembre. Espero haber sido claro. Bien, y después ahí preguntaban el tema de la documentación respaldatoria, sí, una minuta. ¿Eh? Correcto. Esto es lo que está faltando, no sé si estaba por acá. Sí, el comprobante de respaldo de nuestro asiento, la vieja y confiable minuta contable, ¿sí? Porque, recordemos, las planillas de liquidación que acabamos de ver son hojas de trabajo que las vamos a adjuntar a la minuta como documentación fuente. Porque así, las planillas así como están no contienen toda la información necesaria para poder hacer el asiento. Entonces yo resumo esa información y agrego las cuentas a imputar en la minuta y ahí sí confecciono mi comprobante de respaldo del asiento, que es la minuta. Bien. ¿Alguna otra consulta del ejercicio? Si no, ya los libero y pasamos al ejercicio que nos va a dar el contador Guaín. Bien. Bueno, ese les va a ¿Me resultar más puede interesante. compartir, Sí, Juan? ahí voy. Allá está. Bien. Ese les va a interesar porque es el de constructora, Javi. Este es el de constructora. Que tengo entendido que es el caso de gabinete que les tocó a ambos grupos, así que les va a resultar interesante el ejercicio. Bien. Vamos a compartir. Ahí está. Bien, el ejercicio del 12.3, que es construcciones Rover, sociedad anónima, ¿sí? El objetivo es que el alumno sea capaz de comprender las particularidades de la liquidación de jornales y quincenas y registrar adecuadamente la liquidación de sueldos en empresas con remuneración de tipo quincenal. Ustedes saben que en lo que es las empresas constructoras, a diferencia de lo que ocurre con las empresas comerciales o empresas industriales en general, tienen un régimen muy particular de contratación de personal, un régimen que está registrado por la UOCRA y que tiene cierta característica. En el planteo más o menos les da algunas de esas características que tiene el régimen. Uno de ellos es, vamos a leer primero el planteo y vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí yo más o menos les resalté cuáles eran los puntos principales. Construcciones Robert Sociedad Anónima es una empresa constructora que construye obras públicas y privadas. Dice que los empleados de la construcción tienen un régimen especial de liquidación y pago, ¿sí?
Además de los conceptos por aportes y retenciones que rigen para los demás empleados, ellos tienen un aporte extraordinario al sistema jubilatorio, ya que estos empleados acceden al beneficio jubilatorio de manera anticipada por el carácter propio de la actividad, ¿sí? Por tal motivo, el valor total para el empleador, es decir, las contribuciones que tiene que realizar, es del 15,17%. Si nosotros vamos acá abajo, en la parte inferior, la suma, ven, tienen la jubilación normal, que es el 10,17, más la jubilación adicional, que es del 5, lo que totaliza el 15,17 que les dice en el planteo. Después nos dice, el régimen de empleados de la construcción establece que las remuneraciones se abonen quincenalmente, fijando un valor por hora trabajada para todas las categorías, excepto para el sereno, que tiene una remuneración establecida por mes de trabajo, aunque recibe haberes quincenales. Aquí se indica que son quincenales, pero incluso pueden llegar a ser semanales la forma de liquidación a los empleados, ¿sí? Mientras sea inferior a la quincena, se puede establecer. Y la otra característica que es muy particular de las empresas constructoras es que los empleados de la construcción tienen un sistema especial de seguro de desempleo, que se llama el Fondo de Cese Laboral, por el cual la empresa realiza mensualmente aportes. No sé si el término correcto sería aportes, pero lo que hace la empresa básicamente es eh, un 12% del sueldo bruto lo deposita en una cuenta en el banco que se llama justamente Fondo de Cese Laboral, con la denominación del empleado, y en esa cuenta va depositando mensualmente, ya sea el 12% el primer año del total del sueldo bruto y el 8% a partir del segundo año, ¿sí? Cuando se termina la relación laboral, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las otras actividades, no se le liquida al trabajador, no se le hace una liquidación final y se le paga lo que se denomina antigüedad, sino lo que hace es, se hace una especie de certificación y el empleado con esa certificación va al banco y cobra o retira la plata de esa cuenta en la que se fue depositando el fondo de cese laboral, ¿sí? Dice que este fondo justamente exime al empleador de las indemnizaciones por despido. En realidad, indemnizaciones por despido, lo que se paga es básicamente antigüedad, despido anticipado, complementario del mes y otros conceptos. Pero básicamente es la antigüedad. Es decir, cuando mayor antigüedad es un mes por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. Ese es lo que se paga por antigüedad. Después nos dice que el 31 del 5 de 2015 la empresa ya ha liquidado la primera quincena del mes de mayo y debe ahora realizar la liquidación de la segunda quincena de las cargas sociales, aportes y contribuciones para el mes completo, para la cual posee la siguiente información. Sí, nos da la información correspondiente a la segunda quincena, que nos da la cantidad de horas trabajadas en la segunda quincena y la existencia de horas extras. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de horas extra. La hora extra normal, que es esta del 50%, y la hora extra extraordinaria, que es un 100% sobre el total del sueldo. Y nos da la fecha de ingreso del personal. ¿Para qué nos sirve esta fecha de ingreso? Recuerden que acá en el cese laboral teníamos un porcentaje si era dentro del año y otro porcentaje si a partir del segundo año. Ahora vamos a ir viendo cuando hacemos la liquidación. Después nos dice, la primer quincena, acá no tenemos hora extra, directamente tenemos el total de horas liquidadas, nos da los importes en función de lo que nosotros tendríamos que revisar mensualmente las escalas salariales correspondientes a la obra en construcción, y en función de eso, la escala salarial establece el valor hora de cada categoría de empleado. Aquí tenemos, este es los porcentajes de aportes personales o retenciones y las contribuciones patronales o cargas sociales, ¿sí? Fíjense que acá nos da el convenio colectivo que rige la actividad
la constructora del 76, del año 75 del convenio, pero las descargas salariales se negocian mensual, digamos, no mensualmente, antes se hacían anualmente, después se hicieron semestralmente, después cada tanto hay una actualización porque esto de la fijación de cuál es la escala salarial se hace por convenio colectivo, ¿sí? Se juntan todos los trabajadores, la UOCRA, digamos, con los empresarios y definen aproximadamente cuál es el salario o el valor hora de cada categoría. Acá nosotros nos dan solamente el de estas categorías que nosotros tenemos acá. Fíjense, Pérez Alberto es oficial especializado, Maidana y Robledo ayudante y Meana es el sereno, ¿sí? Y después nos pide, analizando la información suministrada, confeccione la planilla de liquidación de sueldos para el mes de mayo del 2015, ambas quincenas. Bien. Entonces, vamos a ir viendo cómo desarrollamos esta actividad. ¿Mm? Habíamos dicho que esto es la construcción, entonces lo primero que tenemos que ver es cómo llegamos a los importes que nos daba como dato ya el planteo, pero fíjense, acá yo tengo determinada la categoría de cada uno, el valor unitario hora y las horas trabajadas, ¿sí? Para llegar al importe de los 4.319,04, multiplico el valor unitario de hora por la cantidad de horas trabajadas en la quincena. Eso me da los 4.319,04. Lo mismo ocurre para el ayudante, para los otros dos, Maidana y Robledo, ¿sí? Multiplico el valor unitario por las horas trabajadas. Y en el caso de Sereno, tengo que hacer una diferencia. Fíjense que, como es mensual el valor que yo tengo que dividir por 2. Entonces llego a los 3.212 pesos. ¿Sí? ¿Está hasta acá? ¿Alguna duda? Seguimos. Si no, me cortan, ¿eh? Bien. Esta es la planilla de la Profe, primer quincena. ¿De dónde profe, saco los valores que tengo acá? Para la parte, llegar al total bruto, que eran los valores Javi, que nos... Javi, te quiero hacer ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? disculpe. ¿El valor unitario había salido del cuadro que estaba planteado en el punto? Sí, el valor Lo- unitario ustedes lo obtienen aquí, ¿sí? Fíjense en la parte del convenio colectivo, le da el valor Ah, hora, está. ¿sí? Y el valor mensual, Ah, ¿está? sí, sí, disculpe, eso no me quería saber. Sí, sí, eso le va a venir dado, salvo que sean muy malos en el planteo. Bueno, entonces, este importe que nosotros determinamos acá, ¿por qué hice el cuadrito este como para determinar? Porque en realidad este cuadro ustedes lo tienen también dentro de el total. Fíjense que aquí arriba ya les da los importes de la primer quincena de cada uno de los empleados. Esto es más que nada para que ustedes vean cómo se determinó, porque en la segunda quincena vamos a tener que hacer también esto y agregar también el tema de las horas extras. Entonces, este importe que yo tengo acá determinado, lo vuelco en mi planilla y es la base. Como no tengo horas extra o otros adicionales, son los que traspaso al total bruto y que me van a servir de base para determinar los importes de cada uno, ¿sí? Acá no tengo mucho problema porque lo único que tengo que hacer es multiplicar el total bruto por el porcentaje de cada uno de los conceptos. ¿De dónde saco yo estos porcentajes? Me voy aquí, ¿sí? Y la parte de aportes personales que yo tenía dentro del planteo como dato, ¿sí? 11% jubilación, 3% la ley 19032, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
la obra social del 3%, el seguro de vida 128 pesos, el Fondo de Salud Pública 0,75 y la UOCRA el 2,5. Entonces, para la jubilación voy a hacer del primero nomás para que vean, ¿sí? Multiplico por 4.319, por el 11%, por el 3%, este es lo mismo por el 3%, por el 2,5%, y aquí en la parte de lo que es seguro de vida sí tengo una diferencia. ¿Por qué? Porque los 128 pesos que tenía hoy y que me decía la planilla era para el mes, y nosotros acá estamos liquidando la quincena. Entonces lo que tengo que hacer es dividir por 2 para llegar a los 64 de seguro de vida. ¿Está? Después tengo el Fondo de Salud Pública, 4.319,04 por 0,075. ¿Sí? Sumo todo esto y llego al total de retenciones. Ustedes ya saben cómo va a armar esta planilla porque ya lo vieron. El sueldo neto es el total bruto menos el total de retenciones. Y lo único que hago es completar la planilla con cálculo. Esto no tiene mayores secretos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sigo? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, hice mi planilla, tengo que pagarle a los empleados y hago una planilla solamente de retenciones. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es pagar a los empleados. No tengo que determinar cuánto es la contribución que tiene todavía, digamos, cuánto es la contribución que tiene que hacer la patronal. Eso lo voy a hacer recién a fin de mes. ¿Sí? Lo único que hago es la planilla de la parte de retenciones en la primer quincena. Ahora bien, le voy a complicar un poco, ¿sí? Y fíjense que en el asiento, que el propuesto, no es aporte y contribuciones a depositar, aporte a depositar y contribuciones a depositar, como veníamos haciendo, sino que yo le hice una separación un poco más compleja. Esta separación que tienen acá es en función a con qué comprobante yo hago el pago del depósito. ¿Sí? Es decir, en qué institución yo pago. El formulario 931, que es el básico de la FIP para el pago general, es lo que yo pongo ahí en aporte y contribuciones a depositar. Después tengo el sindicato y seguro de vida, que eso se paga con una boleta a la UOCRA, se deposita en realidad en una cuenta, y el Fondo de Salud Pública, que es otro comprobante que se paga a ATP, digamos, sí, a ATP acá, que como ya habrán dijo el contador Piguín, es un impuesto que solamente es provincial acá en el Chaco. No es un impuesto, sino son aportes y contribuciones. Bueno, ahora, ¿cómo armamos este asiento? Tenemos los 13.373, ¿sí? Que en realidad esto está mal. Tenía que haber tomado acá el bruto, marcar el bruto y no el neto, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? El total bruto de mano de obra. Acá no voy a tener cargas sociales porque, como dijimos, no tenemos la parte de las contribuciones patronales, no hacemos la liquidación de las contribuciones patronales. Y después tengo que armar las cuentas al crédito. ¿Cómo son estas cuentas? Los 10.409,52 es el sueldo neto, es decir, lo que tengo que pagarle a los empleados. Aportes y contribuciones patronales, que son las jubilaciones, básicamente, y la obra social. El sindicato, que la cuota sindical y el seguro de vida, porque eso se paga en una única boleta, como dije. Y nos queda el Fondo de Salud Pública por los 100,33. Yo le hago este Javi, planteo, pero ustedes después, Javi, fíjense, si no les da el plan de cuenta de la empresa, pueden ajustarlo como a ustedes les parezca, ¿sí? Es más, en la actividad
de la empresa, del caso integrador, ustedes van a tener que generar su plan de cuenta, así que fíjense ustedes cómo le parezca mejor. Te quedas Porque una pregunta. generalmente, ¿sí? ¿Perdón? Profe, perdón. En el Sí. total de retenciones, entonces no se sumaron la cuota del sindicato y el seguro el Fondo de Salud Pública En el total, de acá en retenciones aportes y sería. contribuciones no Ahí no está se suman sumado. eso. Ah, ok. Fíjense, lo único que se suma es jubilaciones, ley y obra social. ¿Sí? Eso es lo que se suma acá. ¿Por qué a veces se separan entre aporte a depositar y contribuciones a depositar? Porque por los aportes la empresa es deudora por cuenta ajena, es decir, retuvo esos importes de los empleados para hacer el depósito. ¿Sí? Y la contribución es algo que en sí la empresa tiene que pagar. Y tiene un efecto jurídico distinto si yo dejo de pagar algo que es mío, de si dejo de pagar algo que yo retuve y no ingresé. ¿Eh? Por eso generalmente está bien separar por ahí en aporte a depositar y contribuciones a depositar. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se entendieron? Sí. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bien, esto fue la primera quincena. Ahí cerramos la primera quincena. Vamos a la segunda. Ahora, en esta quincena lo que tenemos que hacer, al igual que en la anterior, el cálculo de cuáles son todos los importes que nosotros vamos a tener de base para confeccionar o determinar el sueldo bruto. Y entonces tenemos aquí, igual que el anterior, 76 por 49,08 me da los 3.730, 88 por 35,41, los 3.116 y así. Y acá el último del Serena es igual dividido 12. Y ahora tengo que ver la parte del recargo de las horas extras. ¿Qué pasa? Cuando es de lunes a sábado hasta las 13 horas la hora extra, tiene un recargo del 50%. Es decir, que si a mí me pagaban 100 pesos por cada hora y trabajo una hora adicional en ese periodo, me van a tener que pagar 150 pesos. ¿Sí? En vez de 100, me pagan 150. Y ahora, si fue un día feriado o un sábado después de las 13 o un domingo, me pagan en vez de 100 pesos, 200 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un recargo al valor hora. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo acá. Nosotros tenemos horas extras para Maidana y para el Sereno Meana. ¿Sí? Acá está calculado por 1,5, es decir, el valor unitario, este valor hora extra al 50% es el valor unitario 49,08 por 1,5. ¿Sí? Vamos a ver acá el valor de horas extra. Entonces, esta porción de acá, lo único que hago fue, bueno, acá le calculé el primero, ¿sí? 49,08 por 1,5 y me da los 73,62. Ahora, ¿qué pasa con el Sereno? Porque él no tiene un valor hora, sino que el valor unitario es mensual. Entonces tengo que llevarlo a horas para hacer el cálculo de cuánto tengo que pagarle por cada hora adicional. Entonces, ¿para eso qué hago? Hago los 6.424. Aquí lo divido por 200, pero tengan en cuenta que dependiendo del convenio, acá habría que ver el convenio, determinar, puede ser dividido 188, 196, 200, depende del convenio. Yo le puse 200, sería algo así como 25 días a la semana que trabaja 8 horas. ¿Sí? Ese es el cálculo para llegar a las 200 horas semanales. Entonces, este cálculo que tengo acá, los 6.424 dividido 200, me daría el valor hora por 1,5
llego a los 48,18 de valor hora extra del sereno. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hizo el cálculo? ¿Alguna duda acá? ¿Puede Pregunte. repetir por qué fue por Repetí, Javi. 200, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir por qué se dividió por 200? Los 200, porque... estos 200 se supone que es la cantidad de horas que el sereno trabaja en el mes. ¿Cómo se calcula? Se hace 25, que se supone que son los días hábiles mensuales, ¿sí? Por 8. Es decir, que trabaja 8 horas diarias esos 25 días. Entonces, 25 por 8 me da los 200. ¿Está? Ahora sí, profe. Como Sí, esos sí, son las gracias. 200 horas que el sereno trabaja en el mes, lo que hago es dividir los 6.424, que era el total que yo le pago, por la cantidad de horas que trabaja en el mes, que es 200, y eso me daría el valor hora. Nada más que acá yo ya estoy multiplicando por 1,5 para determinar el valor de la hora extra. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. No, o sea, pregunten, no se queden con la duda. Bien, aquí yo volqué la planilla en la parte superior que hicimos recién y la planilla y armé ya la liquidación de las retenciones de la segunda quincena. ¿Sí? ¿Cómo armo esto? Llevo los totales del sueldo básico que determiné, 3.730 a la planilla, y lo que me estaría faltando acá llevar es el valor de las horas extras. ¿Sí? Entonces llevo el valor de las horas extras. Y como esto es todo remunerativo, es decir, importes sobre los que tengo que aplicar los distintos porcentajes, totalizo, epa, perdón, me fui acá, ¿qué pasó? Sí, los distintos porcentajes, ahí totalizo esto en el sueldo bruto y hago lo mismo que hice en la primera quincena, ¿sí? Multiplico cada uno de los porcentajes por el valor bruto, determino el total de las retenciones, determino el sueldo neto. ¿Sí? Este no es porque ya es la misma mecánica que utilizamos para la primera quincena y que utilizamos en todas las liquidaciones de planilla de retenciones. ¿Estamos hasta acá? Lo único que aquí tengo que agregar la parte de horas extras. Bien. Entonces, ahí tenemos armado la segunda quincena. Pero ¿qué pasa? En esta quincena, además de hacer la parte de retenciones, tengo que hacer lo que no hice, que es la parte de las contribuciones patronales. Entonces, aquí están la primera y segunda quincena. Yo voy a hacer tipo un resumencito, por así decirlo, de retenciones, primer quincena, segunda quincena y cuánto es el total de la construcción, nada más que para tener un resumen y no tener todas las planillas que pueden llegar a confundir, además no van a llegar a ver todo. Entonces lo que hago ahora es hacer la parte de las contribuciones, de las cargas sociales o contribuciones patronales. ¿Cómo armo esta parte? ¿Sí? Podría, la forma más sencilla es, yo hice la liquidación de la primera quincena, hice la liquidación de la segunda quincena, entonces tengo que tomar o sumar, por así decirlo, ambos valores brutos, ¿sí? Los básicos más las horas extras, sumar de cada uno y ese importe cargarlo en mi planilla de cargas sociales, porque recuerden, en la planilla de cargas sociales, lo que yo estoy liquidando es todo el mes, no la segunda quincena, no la primera quincena, sino que todo el mes. Entonces, sumo los 4.300
319,04 más los 3.730,08 y eso me da 8.049,12, ¿sí? Que es el sueldo de Pérez. Para Maidana sumaré 2.797,39 más 3.116,08 más 318,69 y eso me da los 6.232,16, ¿sí? Y así llego a mi base de cálculo para la determinación de las cargas sociales. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Recuerden que esto es lo que pagué en la primera quincena, esto en la segunda quincena, necesito totalizarlo. Y para totalizar esto, para determinar las cargas sociales, determino acá. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es empezar lo mismo que hice antes. Pablo, a ver, lo que hago, ay, perdón, lo que hago es sumo cada uno de los importes. Acá, a ver, déjenme hacer esto, a ver si me deja. Ahí está mejor. ¿Sí? Tomo del total del sueldo básico, ¿sí? Este cuadrito y lo sumo al cuadrito de la segunda quincena. Primera quincena más segunda quincena, y eso es lo que he vuelto aquí de base para el cálculo de las cargas sociales. ¿Sí? Esto es lo que pagué en la primera quincena, más que pagué. Esto es lo que liquidé en la primera quincena y esto es lo que liquidé en la segunda quincena. Ustedes recuerdan que cuando hacemos en una única liquidación a fin de mes, lo que hacemos es tomamos la base de lo que está en el total de retenciones y lo pasamos al de contribuciones para que sea la misma base para el cálculo de los respectivos porcentajes de cada una de las contribuciones o retenciones que tengamos que hacer. Entonces, acá como estaban separadas en una primera y segunda quincena, lo único que hago es sumo todo y lo vuelco en esta planilla de quincena. ¿Sí? Que es la forma más sencilla de hacerla, porque la otra forma, no la voy a explicar ahora porque no me va a dar el tiempo, sería recalcular, es decir, sumar las horas trabajadas en la primera quincena, más las horas trabajadas en la segunda quincena, más las horas extra, y volver a hacer la planillita que es más complicado. Más fácil, sumamos acá y llegamos a estos totales, ¿sí? Entonces, acá no tengo mayores complicaciones. Lo único que tengo que ir haciendo es multiplicar cada uno de estos totales brutos por el correspondiente porcentaje. La única variación que tengo es el tema del cese laboral. ¿Qué pasa con el fondo de cese laboral? Recuerden que yo tenía que era el 8% cuando era más de un año y del 12% cuando era menos de un año. Entonces, ¿cómo sigue esto? Yo tengo, básicamente acá les muestro de dos Pérez Alberto, ¿sí? Que tenía el 1 del 7 del 2013 ingresado, es decir, ya están en su segundo año. Tengo que multiplicar los 8.049,12 por 0,8 y eso me da 643,93. ¿Sí? Acá dice 8, pero puede ser 8 o 12. Acá tendría que corregir este. Y Maidana, ¿sí? que había ingresado el 5 del 11, tengo que tomar el porcentaje del 12%. Entonces, Maidana va a ser 6.232,16 por 0,12, 4.498,57. Y fíjense ustedes, me voy aquí, para Robledo Gastón voy a tener que aplicar también el 12% y para Meana Mauricio, ¿sí? Aplico el 8%, porque acá yo tenía indicado
cuáles eran las fechas de ingreso. O sea, tengo que tener en cuenta esta fecha de ingreso para determinar cuál es el fondo, el porcentaje de fondo de reparo que tengo que aplicar en la planilla. Entonces, aplico esos porcentajes y lo que me queda por hacer es determinar el importe del IERIC. Y el IERIC es fácil porque, fíjense, volvemos a la planilla porque es un porcentaje sobre el fondo de cese laboral. Aquí tenemos la parte de contribuciones, ¿sí? Y el IERIC, que es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, es el 2% de lo que se determina para el fondo de cese laboral. Entonces, de lo que yo tengo en fondo de cese laboral, es decir, los 643,93, le calculo el 2% y eso me da los 12,88. 12,88, aplico y ahí llego al total de mis cargas sociales o contribuciones patronales. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Sigo? Sí, ¿Sigo, profe, no? sigue. Bien, bien. Profe, ahí un El compañero fondo en de el cese chat preguntó laboral. si lo del, El- no sé qué preguntaron algo en el chat, profe, o que repita. ¿Cómo? Sí, nos podemos tomar vacaciones, profe, hasta el mes que viene. Ya van a tener viernes y lunes para vacacionar. Preguntaron si podía repetir lo del fondo del cese laboral. Sí. Fíjense acá, bueno, el fondo de cese laboral si es menos de un año de trabajo, porque ¿por qué me da acá los datos en el planteo? Me dan los datos del planteo con la fecha de ingreso, ¿sí? Fíjense, Pérez, nosotros estamos liquidando mayo del 2015, ¿está? Pérez Alberto ingresó el 1 del 7, más de un año, le aplico el 8%. Maidana Carlos, menos de un año, aplico el 12%. Robledo Gastón, Una cosita, Javi, por ahí para que sea un poquito ¿sí? más. Cuando el profe dice más de un año, menos de un año, se refiere a la antigüedad del empleado en la empresa. Ah, sí, O sí, sí, sea, sí. ahí Porque nosotros verificamos estábamos por eso. de que no pasaron 12 meses todavía desde que ingresó hasta donde estoy hoy. Hoy yo estoy en mayo de 2015. Entonces, el que entró en julio de 2013 ya está hace más de 12 meses. Entonces aplico el 8%. Mientras que Maidana entró en noviembre de 2014. De noviembre de 2014 hasta mayo de 2015 todavía no pasó un año, no pasaron 12 meses. Entonces aplico el 12% en lugar del 8%. Así funciona la lógica esta, ¿sí? Es la antigüedad del empleado en la empresa, si supera el año o no. ¿Sí? Eso nomás. Exacto. Perfecto. Gracias, Juan. Ven, esto aquí, Maidana y Robledo, que ingresaron a fines del 2014, tienen menos de un año. ¿Sí? Entonces le aplico el 12. Y a Pérez y a Meana, que tienen una antigüedad superior al año, le aplico el 8% del fondo de cese laboral. ¿Sí? Y eso es más o menos lo que está acá explicitado. Y después el IERIC, ya dijimos que era sencillo. Eso lo único que tenían que hacer es multiplicar por determinar el 2% del fondo de cese laboral. Bien, seguimos entonces. Aquí está la planilla de la segunda, la planilla resumen que había armado, ¿sí? De la liquidación de las quincenas. Y aquí la agrandé la parte de cargas sociales nada más para que sea más visible para ustedes. Y tenemos que armar el asiento de la segunda quincena. Entonces, vamos a ver. El de la primera quincena ya está hecho. Lo único que yo tengo que tener como base para armar este asiento es la segunda quincena y las cargas sociales, que es mensual.
Acá tengo que tomar la parte de las retenciones de la liquidación de la segunda quincena, porque la primera quincena, recuerden ustedes que yo ya hice el asiento, y tomar de la parte de cargas sociales el total. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este asiento. ¿Cuánto le tengo que pagar al personal? Digamos, perdón, ¿cuánto es mi egreso, que va en realidad a formar parte de las cuentas formadoras del costo, en una cuenta de movimiento, esto es mano a obra de la construcción, que va a ser una cuenta de movimiento, va a ser el total del bruto. ¿Sí? Acá en el débito va, por así decirlo, lo que me cuesta a mí como empresa mantener a los empleados. Entonces van los 13.485 y las cargas sociales de construcción, los 13.659, que me totaliza el total de mi planilla de cargas sociales. ¿Sí? 13.659, 13.659. Hasta ahí no tengo problema. Ahora lo que tengo que armar es mi crédito. ¿Cómo determino el crédito? Los 10.499, que es lo que tengo que abonarle a los empleados, que es el bruto menos las retenciones, y lo tengo en la planilla de la segunda quincena. El fondo de cese laboral, que es un único importe, 2.634,60, que eso se deposita en el banco. Los aportes y contribuciones a depositar, que como dijimos, utilizamos el formulario F931, que es toda la parte de jubilaciones, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, obras sociales y ART, tanto de la parte de cargas sociales como de las retenciones. El sindicato, que es sindicato y seguro de vida, que se pagan en forma conjunta, digamos, en una única boleta, 337,15 más 256 de la parte de retenciones, más 1.101,25 de la parte de cargas sociales. Después tengo el IERIC, que es un único importe, y por último el Fondo de Salud Pública, que tomo el importe de las cargas sociales y el importe de las retenciones. ¿Sí? Y ahí tengo cerrado mi asiento de fin de mes. ¿Sí? Ahora, ¿qué me faltaría? Acá estaría la registración, ¿sí?, de la primer quincena, cómo fue, y de la segunda quincena. ¿Qué me falta hacer? Lo que hace un rato hizo el contador Piguín, y tenemos que liquidar, hacer la provisión para SAC. Recuerden ustedes que estamos en mayo. Entonces, ¿cómo va a ser mi asiento? SAC, mano de obra, cargas sociales para sobre SAC construcción, aprovisión para SAC, aprovisión para cargas sociales sobre SAC. Y ahora, ¿cómo llego yo a estos importes? Igual que lo que habíamos hecho antes, lo único que tengo que hacer es dividir por 12 los importes que ya tenía. Ahora, estos dos asientos que tengo acá se hacen uno solo. Entonces, mano de obra, tengo 13.373,69, ¿sí?, que es el importe que tengo acá, más lo liquidado en la segunda quincena, 13.485,96. Sumo esos dos importes y divido por 12 y llego a los 2.238,30. Y las cargas sociales, no tengo ahí problema, porque recuerden que las cargas sociales o contribuciones patronales se hizo recién al fin de mes, y entonces lo único que tengo que hacer es dividir los 13.659,46 dividido 12. Y de esa forma termina la registración de lo que es la parte laboral en construcción. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? ¿Quedó alguien?
Se entendió, profe, se entendió. Bien, bien. Bueno, igual esto le va a quedar grabado, así que mírenlo, aprovechen que tiene el fin de largo y cualquier cosa eh, lo vemos en la clase que viene si les quedó alguna duda. Tenemos fin de Después lo que largo, no profe, pero con 2 parciales. con más razón. Bueno, después miren, le va a quedar igual grabado. Si les es muy complicado. Eh, bien, entonces nos queda los últimos puntitos ya de este ejercicio, que es 3, indicar toda la documentación utilizada por la empresa en la función recursos humanos, identificando la considerada contable, exponga las características que a su criterio debería reunir el archivo de este subsistema de documentación utilizada. Bien, ¿qué tenemos? Informe de novedades. Habrán visto ustedes en la teoría que son los informes de novedades. Es básicamente notas respecto a la asistencia del empleado, horas trabajadas, etcétera, que cada uno de los sectores envía a recursos humanos como para este tenga base para hacer después las liquidaciones de sueldo. Ahí estará si faltó, si no faltó, si tiene justificaciones para la falta, si tiene alguna suspensión, etcétera, etcétera. Eso aparece en el informe de novedades y es la base sobre la cual después Recursos Humanos justamente hace la liquidación de sueldo. Esa nota que a usted le aparecía ahí de horas extras trabajadas, justamente surgen de estos informes de novedades. La escala salarial vigente, también operativo básicamente, y ahí nosotros estamos viendo la parte de la construcción, pero en la parte de la construcción también puede haber empleados administrativos, si es una constructora también puede haber vendedores que entran ya dentro de otro convenio. No es un único convenio el que puede estar rigiendo una empresa. Ahí hay que ver qué convenio es para, en función de eso, hacer las liquidaciones. Y sobre todo, además del convenio, cuál es el acuerdo salarial vigente al momento de la liquidación. Después tenemos la planilla de liquidación de sueldos y jornales, que como dijimos, lo dijo hoy el contador Piguín y lo resalto yo, es operativo, ¿sí? No es contable la planilla. La minuta sí es contable y la planilla acompaña la minuta, ¿sí? Porque es la que sirve de base para cotejar después que los cálculos realizados y el asiento propuesto sea el adecuado, pero la planilla en sí no es contable, no me sirve a mí así como está, como para realizar el asiento. El legajo de personal, que básicamente operativo, que vamos a ver después en el ejercicio que sigue, el 12.2, ¿sí? Que tendríamos que vamos a ver recién la semana que viene. Y después la minuta contable de vengamiento, que sí es la única parte contable. Ahora, ¿cómo archivaría usted esta documentación? Básicamente la documentación es cronológica, ¿sí? Todas las planillas, salvo el legajo de personal, que es una documentación separada, que es subjetiva por empleado, que además de operativo, básicamente a mí me sirve de base para algunos cálculos, pero no para todo. Lo que es la minuta contable, que es lo registrable y contable, voy a hacer cronológico. Y el último puntito que tenía era redacte una política contable referida a control y una a informes. Acá le planteo nomás 2 políticas contables. Una es mensualmente el responsable de liquidación del sueldo controlará las antigüedades de los empleados a efecto de verificar si aplica el porcentaje correcto de aporte al fondo de cese laboral. Lo que recién manifestó el contador Piguín de si le corresponde el 8 o el 12% es en función de la antigüedad. Entonces, ¿cuál es el control que hace? Verifica que ese control para la liquidación de sueldo. Acá habría que agregarle, quizás, porque así como está básicamente un control de antigüedad sobre el aplicable en la planilla, que dijimos que la planilla era operativa,
No hay básicamente un aspecto contable en sí. Tendríamos que chequearlo y que esta coincida con la minuta contable. ¿Sí? Después dice mensualmente el responsable del subsistema de recursos humanos emitirá un informe vinculado a los costos laborales discriminados por etapa de construcción y obra. ¿Sí? Generalmente ustedes van a tener en su caso integrador, usualmente utilizan centro de información por obra. ¿Eh? La idea es que no tanto por etapa, pero sí por obra. La idea es que usted que se arme para información gerencial cuáles son los gastos que yo tengo en recursos en personal en cada una de las obras. Y eso es esencialmente el ejercicio 12. Y ahí vamos a terminar, vamos a dejarlo acá porque ya es la hora. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. ¿Entendieron algo? ¿No les quedó? ¿Tienen alguna duda le quedó? De lo que dijo el contador Piguín hoy en el... De la liquidación de SAC, ahí va a venir el problema, ¿no? Porque no se van a acordar de dónde sacaron la diferencia. Pero está el video. Sí, le va Sí, a quedar el video por suerte. hay que ir al bar. Vamos a mirar la revisión ahí. ¿Cómo era? Bien. Profe, ¿hay Bueno, clase de cualquier teoría? cosa, si les quedó duda, ¿sí? Para que ahí recién se levantó uno a dormir la siesta. Sí, hubo clase de teoría, pero era a la 1:30, de 1:30 a 3, antes del práctico. Y Ah, pará, casi. pero pará, y encima hay otra sorpresa para vos. Hoy no hay clase de gabinetes. Ah, no, ese sí sabía. Ah, Ese buenísimo. sí, pero lo de la clase no sabía. Claro, se Iban a modificó haberse como hoy cruzado ahí. claro, como hoy se rendía macro, ¿sí? Entonces se decidió suspender las clases de gabinete y modificar el dictado que se dé de 1:30 de la tarde a 4:30. Primero la teoría y después la práctica. Porque rinden a Ah, las igual 6 de la está tarde, creo. bueno. Y Estaba, capaz que no se rinde, weón. puede ser. A las 18 rinden macro, por eso se hizo. Pero de todas formas, van a subir después los videos, porque iban a grabar las clases de hoy para los que no podían asistir por el examen. Sí, es Ah, más, está estoy, bueno. estoy Tampoco cortando te la veo muy clase, la convencido. grabación. Estoy cortando la grabación. Tampoco te veo muy convencido como para haber estado en la clase de teoría a la 1:30, así que no vamos a mentir entre nosotros. Wow. Sí. No sé, dice, el video de la clase iba a tener más reproducciones que las canciones elegantes. No sé, porque vos sabés que antes se grababan todas las clases, se subían y si tenían 10 reproducciones demasiado, ni miraban. Y así le iba a poner el examen. Pero sí, obviamente. Elegante Eh, tiene que hacer una canción 1 más 1, 2, 1 más 2, 3. Así como ese es el abecedario. Va a pegar eso. Yo creo que el tema está en lo que decimos siempre. Estas cuestiones, si ustedes no se sientan, o sea, si no vienen a la clase con, como cuando rindieron, ¿sí? La computadora prendía y una hoja, una lapicera al lado y van resolviendo con nosotros, le va a costar más entender hasta que no se sienten a hacer ustedes el ejercicio, porque hay cuestiones que son de lógica del procedimiento que no se van a dar cuenta si no lo resuelven ustedes. Lo mismo de la conciliación bancaria. Si no se sientan a mirar ustedes uno por uno los movimientos y analizan ustedes los movimientos, les va a costar agarrar así en el aire por qué la diferencia va para un lado o para el otro, o de dónde salió el SAC, esas cosas. Son temas que parece complejo, pero en realidad lo que está faltando es práctica, nada más. Ustedes se sientan y repiten el procedimiento y repiten y se acostumbran, ya entienden la lógica, entonces después es sencillo de resolver. Pero así en el aire, si miran un video nada más, y es difícil, es difícil.
Por eso siempre les recomendamos que traten de hacer ustedes los ejercicios y vengan con las dudas, ¿sí? Ahora tienen la posibilidad de rever la clase, ¿sí? Entonces aprovechen, lo miran en detenimiento, pueden frenar el video, ir para atrás, para adelante, y resuelven ustedes solitos. Y ahí les va a terminar de cerrar la idea, o bien van a tener ya todas las dudas para venir a preguntar el miércoles que viene. ¿Eh? Bien. Igual están ¿Alguien con más? parciales, Juan. No sé si Sí, van bueno. a... Pero en algún momento, de última, para que no se les escape la duda, nos mandan un mensajito por Moodle o por Telegram, ¿sí? Antes que se les olvide. Después siguen estudiando lo que tengan que rendir. Ahora, ¿cuántas materias cursan ustedes? Porque rindieron sistema, rindieron 2 esta semana y vienen 2 parciales más. ¿Qué están haciendo? ¿7 materias? 4 nomás. 4 nomás, entonces falta un solo parcial. ¿O me están engañando? ¿O están haciendo materias de otro año? ¿Y si rendimos 2 y ahora faltan otras 2? Pero esperamos un segundito. Ya rendimos sistema. 1. Ayer rindieron informática y hoy rinden macro. Ahí ya tengo 3 materias. No sé dónde está la cámara acá. 3 materias. ¿Y después? ¿Qué más tiene que rendir? ¿Matemática? ¿Qué más tiene? Claro, pero todavía el de hoy no rinde. Ah, bueno. Y derecho público, qué lindo. Ah, bueno, pero derecho público es interesante porque aparte ahora está muy de moda el tema de la política y todo eso, de las instituciones, el sistema de DONT y todo eso, cómo se eligen los representantes del Congreso, a quién representa la Cámara de Diputados y a quién representa el Senado, ¿sí? Están manejando todo eso. Pero el primer parcial eso no entra todavía. Wow. Chicos, éxitos a los que rinden, que me imagino que ninguno de los que está acá, pero éxitos igual para los que miren el video después, ¿sí? Sepan que les deseamos éxitos, aunque no hayan estado. Estamos siempre con Me corté ustedes. la grabación, Juan. Pero la puta. Bueno, pará, entonces me voy a poner los anteojos. Los saludos a No, todos. Y Le avisamos nosotros, profe, después. bueno, avísenle que siempre pienso en ustedes, ¿sí? Y me acuerdo cuando tuve que corregir su examen y siempre me río. Siempre ustedes me sacan una sonrisa. Bueno, chicos, chao, chao, nos nos vemos. vemos. Buen fin de disfruten. Fin de XL. Así que rinden hoy y después sí tienen que seguir estudiando, pero no nos vamos a mentir, no van a estudiar todo el fin de semana, de viernes a lunes. No me mientan. Yo sé que le van a meter caravana o el viernes o el sábado por lo menos. Y después siguen estudiando. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Cualquier cosita igual, sepan que estamos disponibles en Moodle y en Telegram. ¿Sí? Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Escucha, Javi, mañana es la clase de... ¿O se pasó? Sí, mañana, 17 horas. Ah, bueno, voy a estar ahí entonces, chao. No, porque justo me coincide con mañana tenemos la tutoría del TFI de los zurdos. Así que tengo que elegir o la clase de cuestionarios o cosas, así que me voy a ir a la clase, ¿no? Igual que queda grabada, Juan. No, ya sé, pero el otro es una pérdida de tiempo porque pavada nomás, tenemos que hacer... No sé para qué nos roban el tiempo así. Tenemos que preparar unos slides sobre el marco teórico del trabajo, pero porque sí nomás. Que ya hicimos, eso hay que entregar hoy.